grandes aspectos. Primero, ¿qué está pasando con las tendencias regionales en México? Las megatendencias, las de las grandes regiones, no con el grano fino que sería deseable, pero que en esta ocasión no es posible abordar por cuestiones de tiempo. ¿Qué está pasando con las convergencias y divergencias en términos sociales regionales? ¿Cuáles son las tendencias que por razones ambientales pueden afectar el desarrollo futuro de México y los problemas de la discusión regional? Primer punto. El primer punto, quiero destacar un aspecto clave. Hoy estamos viendo en México un proceso contrario al que se vivió desde mediados de los años 50 a mediados de los años 80, cuando las regiones en México fueron convergiendo poco a poco hacia niveles más cercanos de desarrollo. Y estas divergencias regionales se expresan con toda claridad en el hecho de que durante algunos años, en particular la región del sur del país, en particular de los 60 a los 80, creció casi tan aceleradamente como el centro oeste de México, y este mayor crecimiento de ambas regiones en comparación con el norte y centro del país, lo que hicieron en esas décadas fue acercar las regiones pobres hacia las tendencias nacionales, pero desafortunadamente a partir de los años 80 ese proceso empezó a invertirse. Lo que de entonces a la fecha ha venido ocurriendo es que, por ejemplo, la región sur del país, que fue aumentando poco a poco su participación en el Producto Nacional en comparación con los años 50, en los años recientes viene disminuyendo esa tendencia, en contraste con la zona centro-oeste del país, de acuerdo a esta regionalización que aquí estoy utilizando, centro-oeste, principalmente los estados del Bajío, Jalisco y Colima, que en los años recientes han venido incrementando aceleradamente su participación en la producción nacional, o también en comparación con la zona de la península de Yucatán, que muy aceleradamente en los últimos años ha venido incrementando su participación en el Producto Nacional. ¿Qué es lo que esto ha venido ocasionando? Lo que ha venido ocasionando particularmente es que si, por ejemplo, en 1960 los estados del sur eran un 66% medido en su ingreso, tenían un 66% por debajo del nacional, se había reducido esa diferencia, pero ahora ha empezado a aumentar nuevamente. En contraste, la región noreste, en particular Nuevo León, Tamaulipas, han venido en los últimos años aumentando su diferencia positiva respecto al promedio nacional. La gráfica lo dice con más claridad para los últimos 20 años. Y en los últimos 20 años, la región ganadora sin duda ha sido el noreste del país, que viene incrementando sistemáticamente su participación en el Producto Nacional. Y si lo viéramos en el per cápita, sería todavía más destacado este incremento. En contraste, el descenso de la participación del sur, en este caso sur y sureste, es otra regionalización, ha sido aún más marcado. Lo que está detrás de este proceso, dicen algunos, es que el descenso de la actividad petrolera ha bajado la proporción. Eso explica solo una parte. Otra parte se ha explicado por la diferencia de productividad, y la región centro-occidente, como ya lo comenté, en los últimos 20 años viene incrementando aceleradamente su participación. Todavía más, haciendo un zoom para los años más cercanos, ¿qué viene ocurriendo en los últimos años, en los años más recientes?
Primero, lo que viene ocurriendo es que la heterogeneidad productiva del país está ocasionando que el comportamiento ha sido tan diverso como estados que han crecido por debajo del 1% anual en los últimos años, hasta estados que han estado creciendo por arriba del 4% en comparación con una media nacional de aproximadamente 1.9% de crecimiento anual. Y esta gran heterogeneidad en el comportamiento productivo, que por lo demás es normal en todo el país, desafortunadamente ha ido en demérito de estados como Chiapas, Guerrero, por ejemplo, y Campeche en particular, cuyo desempeño productivo en los últimos años ha contrastado mucho con Baja California Sur, Zacatecas, Querétaro, Quintana Roo y otros estados que en conjunto, en el periodo en particular para 2009, cambiaron un poco la geografía económica del país. No hay que confundir, obviamente, la tendencia de largo plazo con lo ocurrido en el año de la crisis de 2009, porque en 2009 los estados más perjudicados fueron justamente los estados más dinámicos como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que fueron los de menor crecimiento, algunos a tasas de menos 10% en el 2009, en comparación con estados como Baja California y otros que en la crisis aumentan más su producción. Y esa es una paradoja, y es una paradoja que para nada es positiva, porque justamente los estados más dinámicos, más vinculados a las exportaciones, son los que sufren más en las recesiones, y los más vinculados a la producción primaria son los que menos se ven impactados en un periodo de crisis tan aguda como la de 2009. Y en particular, vistos por regiones, el impacto que la crisis de 2009 tuvo en la frontera norte fue espectacular. Un desplome de casi 10% de la producción en comparación con los estados de la península de Yucatán en particular, que tuvieron un crecimiento incluso en un periodo de crisis. En concreto y a largo plazo, lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es que el país se está volviendo otra vez más desigual en comparación con el periodo de los años 50 a los años 80, cuando se estaba dando una convergencia y los estados más pobres estaban creciendo más aceleradamente y por tanto se estaban acercando al desarrollo nacional. En las últimas 2 décadas, justamente al contrario, las tendencias del crecimiento lo que están haciendo es profundizar las diferencias regionales, lo cual ha estado muy bien para los estados que se han beneficiado del crecimiento, en particular los vinculados al eje más relacionado con el Tratado de Libre Comercio y con los extremos de las penínsulas, tanto de Yucatán como de las Bajas California. En la crisis y en los últimos años, esta tendencia se ha invertido, pero para mal. Lo que al país le importa es igualarse para bien, no igualarse para mal en los años de crisis. La consecuencia más importante en el periodo de crisis es que ha aumentado la pobreza laboral más en los estados que han sufrido más la recesión: Baja California, Nuevo León, Sonora, los estados más dinámicos. Y por tanto, esta igualación en crisis es la peor de las igualaciones posibles. Lo deseable para futuro, por supuesto, es que en los próximos años, cuando el crecimiento económico del país se estima que fluctuará alrededor del 3%, con una altísima probabilidad de acuerdo a las tendencias de los últimos 45 años, lo deseable es que este crecimiento de los próximos años se dé de manera más pareja y empiece a afectar a los estados más rezagados para volver a esa tendencia en la cual estábamos
en un proceso de igualación del desarrollo. Sin embargo, de seguir las tendencias de los años recientes, lo que va a ocurrir seguramente, si las cosas no cambian institucionalmente y sobre todo si no apresuramos el paso para contar con políticas regionales más activas, lo que va a seguir ocurriendo es que los estados, en particular del sur-sureste, van a seguir perdiendo peso hacia el 2030 en la economía nacional, en tanto el noreste y los estados del centro siguen posicionándose mejor en la economía nacional. No solamente sur-sureste, sino también el noreste del país, noroeste del país, seguirían perdiendo peso en esta tendencia que viene ocurriendo en las últimas 2 décadas.